Un saludo muy especial. La idea de este video tutorial es explicar la prueba de Chow o prueba de cambio estructural. Esa prueba de Chow básicamente lo que pretende identificar es si dos regresiones eh, son iguales o no. Ese es básicamente el criterio de Chow. Bien, para empezar la prueba, yo tengo aquí los datos, vamos a hacerlo con los datos del libro de econometría de Damodar Gujarati, tercera edición. Aquí en la sección 8.8 habla de la comparación de dos regresiones, pues obviamente está la prueba de la estabilidad estructural de los modelos de regresión. Aquí hay unos datos en la tabla 8.8. El primer periodo, el profesor Bujarati lo toma del 46 al 54 entre dos variables, ahorro e ingreso. Y el segundo periodo, o sea, para la segunda regresión, del 55 al 63 para las mismas variables, ahorro e ingreso. Em, Aquí habla de que el periodo 1 es el periodo de reconstrucción, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial. Y el periodo del 55 al 63, él lo llama el periodo de post-reconstrucción. Entonces, él quiere saber si en esos dos periodos efectivamente ha habido un cambio tanto en el ahorro como en el ingreso. Para eso tenemos como referente la prueba de Chow. Aquí tenemos el documento. Ese documento está en Econométrica, volumen 9, número 3 de 1960, que es este documento que tenemos acá. Este es el paper de Gregory Chow. Aquí está completo. De pronto, para las personas que quieran indagar un poquito sobre el tema original, pues aquí lo tienen. ¿Listo? Aquí lo estoy proyectando para que puedan de pronto hojearlo un poquito. Aquí hay un ejemplo, en el punto 6 hay un ejemplo completo eh, y explica completamente la prueba. Y por acá tenemos ya los referentes bibliográficos. Ese sería el artículo original de Gregory Chow. Bien, los datos del profesor Bujarati los tenemos acá. Yo ya los tengo en un Excel. Entonces vamos a hacer dos regresiones. La primera del 46 al 54 y la segunda del 55 al 63. Bien, entonces tenemos que estimar las dos regresiones, pero estas dos regresiones tienen que, los residuos tienen que ser normales, tienen que seguir una distribución normal, ¿sí? Aquí pues él lo indica, dice que los supuestos en los cuales se basa la prueba de Chow son dos, ¿sí? El primero, que los residuos son normales y que los residuos están distribuidos independientemente. Bien, después de eso hacemos toda la prueba de Chow. Primero hagamos las, las tres estimaciones. Vamos a hacer tres estimaciones, muchachos. Entonces, vamos a Excel. La primera estimación que vamos a hacer, vamos aquí al menú datos, análisis de datos. Aquí le damos regresión, aceptar. Rango de Y sería el ahorro, ¿cierto? Rango de Y. Rango de X sería el ingreso, ¿cierto? Rótulos en primera fila porque tomamos desde el nombre de la variable. Y en rango de salida le voy a decir que me lo coloque por aquí abajo, mejor, aquí abajo. Y le digo que me dé los residuos, que necesito hacer la prueba de normalidad. Le voy a aceptar y automáticamente aquí me aparece ya
todas las estadísticas o el resumen de la salida mejor de Excel. Listo, por acá tenemos los residuos. Aquí tenemos los residuos. Y podríamos llamar esto regresión 1, digamos regresión 1. ¿Listo? Regresión 1. Bien, estos residuos tienen que seguir una distribución normal. Vamos al menú complementos, que ya lo instalé previamente, estadísticas reales. Y le damos aquí la primera opción, estadísticas descriptivas y normalidad, rango de entrada, selecciono el vector de los residuos de ese modelo 1, deshabilito acá y dejo solamente la prueba de Shapiro. Que me bote esa salida, aquí puede ser. Y le doy OK. Automáticamente aquí encuentro los dos tests, tanto el test de Shapiro-Wilk como el test de Agostino Pearson. ¿Sí? Son dos tests muy importantes. Y me dice que obviamente esa serie de residuos es normal. ¿Listo? O sea que el primer modelo está OK. Los residuos son normales y ya tengo la regresión aquí. Voy a ampliar un poquito esto. Voy a ampliar aquí un poquito. Listo. Un poquito. Listo. Perfecto. Listo. Eso es lo que nos interesa aquí. Bien, voy a ahora a dividir esto. Voy a cortarlo y lo voy a pegar por acá. Sí, por aquí. Bien. Voy con los años también. Y voy con el nombre de las variables. Listo, esta es la regresión 2. Ah, bueno. Puedo cortar acá y pego aquí. Se me fueron los años ahí, pero ya corregido. Listo. Listo, ya tengo los datos para la regresión 2. Entonces hago lo mismo. Datos, análisis de datos, regresión, aceptar, rango de Y, entonces selecciono el vector del ahorro. El ahorro depende del ingreso. Rango de X, el ingreso, la variable X independiente, rótulos, residuos. Y aquí que me bote la salida por acá. Sí, por aquí puede ser. Aceptar. Esta es la salida. Bueno, se me fue acá un poquito. Resumen. Sí, volvemos. Listo. Entonces, marquemos por acá, sí. Por aquí puede ser. Listo, pegar. Bueno, nuevamente. Análisis de datos, regresión, aceptar. Rango de Y, rótulos. Perfecto. Aquí está. L27, no. L27 no. Aceptar. Listo. Aquí tengo nuevamente las estadísticas, pero de la regresión 2. Regresión 2. Perfecto. Aquí tengo los datos. Y aquí tengo los residuos de la regresión 2. Ahora le aplico la prueba de normalidad. Voy a complemento, estadísticas reales, análisis de datos, estadísticas descriptivas y normalidad, rango de datos, pues los residuos del modelo 2. Y que me bote la salida de normalidad por aquí. Listo. Bueno, tanto Shapiro como Agostino Pearson me dicen que la serie de residuos pasa a la prueba de normalidad. Si son normales. ¿Listo? Entonces se cumple con los dos supuestos ya para poder aplicar la prueba de choque. Bien.
Bien, vamos ahora a estimar el modelo general. Vamos a estimar el modelo general. Para eso voy a cortar aquí y voy a pegar en la serie que tenemos. Esto lo puedo borrar o eliminar también. Pero aquí, listo. Borramos, listo. Y quitémosle la cuadrícula. Listo, perfecto. Entonces ahora voy a estimar el modelo general, que sería una regresión 3. ¿Sí? Regresión 3. Bueno, entonces tendríamos por acá eh, datos, análisis, datos, sí, análisis de datos, regresión, aceptar, rango de Y. Entonces ahora seleccionamos el ahorro, que es la variable dependiente, perdón, rango de Y, el ahorro, rango de X, el ingreso, rótulos, rango de salida, podríamos decirle, miremos por acá, hasta donde llega, pues podríamos decirle que por acá, por ahí. Listo, residuos, acepta. Listo, aquí tenemos ya la regresión, digamos, regresión 3. Digamos, regresión 3. Listo. Entonces, hacemos tres regresiones, recapitulando un poquito. Una, pues con el primer periodo, aquí, otra con el segundo periodo, ¿sí? Y otra con los datos generales. ¿Listo? Una regresión general. Bien, tenemos aquí nuevamente el documento de la prueba del profesor Bujarati y démonos cuenta que aquí hay unos pasos. El primer paso dice que hay que obtener la suma de los residuos al cuadrado S1, es decir, del modelo general, tomando todos los años, todos, y estimamos 881 y 882 de manera individual, que ya lo hicimos, y obtenemos la suma de residuos al cuadrado, es decir, S2, lo que llama S2 y S3, ¿sí? S2 y S3, es decir, en este orden. Luego dice que estimamos un S4, que sería S2 más S3, pues ya tenemos los datos, y luego como paso 3 dice que obtenemos un S5 como la resta entre S1 y S4. ¿Listo? Es decir, del modelo general, la suma de residuos al cuadrado, el modelo general, menos S4, que es la suma de las sumas de cuadrados del modelo 2 y del modelo 3. Si nos damos cuenta, si nos damos cuenta por acá, aquí está resuelto el ejercicio. Entonces, para la regresión general, démonos cuenta que aquí la suma de residuos al cuadrado S1 para el modelo general da 0.5722. 0.5722. Nos vamos al modelo general, que sería la regresión 3. Y aquí tenemos la suma de los residuos. Vamos a ver, al cuadrado. Listo, aquí lo tenemos. La suma de cuadrados, voy a ponerlo en amarillo, suma de cuadrados de los residuos sería 0.5722, 0.5722, que sería este dato que está ahí, 0.5722, 0.5722. Listo. Luego tenemos para el modelo de reconstrucción, es decir, del periodo 46 al 54, una suma de cuadrados que él lo llama S2 de 0.1396. S0.1396, S0.1396, mírelo acá, suma de cuadrados
de los residuos, aquí está, 01396. ¿Listo? 01396. Ahí están los datos. Entonces, este primero del módulo general, esto es S1. S1, así lo llama él. Entonces vamos a seguir la misma notación. S1, vamos a ponerlo más grande para identificarlo. El segundo, la segunda suma de cuadrados sería el 01396. 01396, míralo acá, que sería el S2, lo que él llama S2, que sería este, S2. Ponerlo más grande para identificarlo. Ahí está. Y el último, la tercera suma de cuadrados, vamos a ampliar aquí un poquito, que sería, digamos, subrayémoslo, la suma de cuadrados de los residuos 01931, que sería S3. Veamos, y ahora lo revisamos un poquito más grande para identificarlo. S3. 01931. 017. 01931, perdón. Aquí está. S1, S2 y S3. Eso fue lo que nos dio. Listo. Ahora calculamos, voy a recortar, voy a hacer un recorte acá. Bueno, yo hice aquí, escribí aquí la fórmula, ¿cierto? Voy a copiar, voy a pegarla en Excel para poder desarrollar el ejercicio, tenerlo presente acá. Voy a pegar por aquí. Listo. Entonces, S4, voy a poner aquí, digamos, S1 igual, S2 igual, S3 igual, S4, S4 igual y S5 igual. ¿Listo? S5 igual. Bien. S1 pues sería más el primer dato. S1 lo tengo por acá, que sería este dato. Ahí ya lo tengo. S2, que sería más el siguiente, S2, perdón, por acá. S3 sería más este dato, el 01931. Y aquí ya empiezo a hacer los cálculos. S4 sería más la suma de S2 más S3. El 01396 más el S3, es decir, el 01931. Ahí tengo el 03327 y el S5 sería más el S1 menos el S4. Listo. Ahí tengo el 0.2395 que son los datos que le dan al profesor Bujarati. Listo. Ahora calculamos el valor del F, que es el estadístico de prueba que necesitamos. El F de show, que va a ser igual. Yo coloqué aquí para identificarlo mejor, para que lo puedan identificar. S5 sería más S5, que es este dato, sobre 2, en este caso para el numerador. Aquí los grados de libertad en el numerador es de 2, que equivale, según la prueba de Chow, al número de betas del modelo. En este caso son dos betas, beta 0 y beta 1, ¿sí? Dos coeficientes. Eso lo puedo colocar dentro de un paréntesis y eso lo divido ahora. Lo divido en 0.3327, que es S4, perdón, sí, S4, aquí lo tenemos, sobre N menos K, dividido N menos K. Ahora le coloco el paréntesis. N menos K, que sería, aquí tenemos 16 datos en la regresión, perdón, eh, 18 datos. Bien, entonces tendríamos por acá el Excel. Aquí sería
no es n menos k, ahí me equivoqué, porque revisando en el documento, los grados de libertad para el denominador es n más 1, n sub 1 más n sub 2, es decir, el tamaño de la muestra en total de datos menos 2k, es decir, 2 por 2 betas serían 4, ¿sí? 18 datos que tenemos, 18 datos, míralo acá, 18 datos, menos 4, que serían los grados de libertad, serían 14, ¿sí? 14. Ese sería el total de grados de libertad, 14. Tendríamos por acá, ahora sí construimos la fórmula, entonces sería, ya sabemos que es 14, ya sabemos de dónde sale ese 14. Entonces sería más el 0.2395, que es el S5, aquí está, dividido 2 betas, eso lo meto dentro de un paréntesis, y eso dividido, ahora sí, de una vez, abrimos paréntesis, el 0.3327, que sería el S4, dividido 14. Ya sabemos por qué es 14. Listo. Enter. Eso daría 5.37059525. Disminuimos decimales y ahí tenemos, bueno, el 5.04. Bien, teniendo ya el estadístico, podemos proceder. Voy a hacer aquí un recorte para simular aquí un tablero pequeñito. Y aquí es donde voy a hacer la prueba de hecho. Voy a escribir aquí prueba. Prueba. Discúlpenme la letra, muchachos. Prueba de hecho. Bien. Lo que tenemos aquí es el planteamiento de las hipótesis. Hipótesis nula, hipótesis alterna. Bien. ¿Qué plantea Show en la hipótesis nula? Que las dos regresiones que estimamos nosotros, en este caso regresión 1 y regresión 2, son estadísticamente iguales. Es decir, no hay cambio estructural. No hay cambio estructural. Digamos, no hay cambio estructural. Bien, voy a ampliar aquí un poquito. En la hipótesis alterna, estructural. En la hipótesis alterna, pues planteamos lo contrario. Hay cambio estructural. Hay cambio estructural. Listo. El siguiente paso es margen de error, máximo permitido 0.05, es decir, margen de error del 5%, 0.05, máximo permitido. Y luego planteamos el estadístico de prueba, que el estadístico de prueba es un F, que nos dio en este caso 5.04. Mírenlo ahí, valor de F, que nos coincidió con lo que le dio el profesor Ugarati, 5.04. 5.04. Listo. Pero este 5.04 tengo que compararlo. Esto significa comparación o distribuido también. Con un F de tablas con grados de libertad en el numerador 2 y 14 en el denominador, que son los que tenemos aquí en esa parte. ¿Listo? Entonces, graficamos, que sería el siguiente paso, más o menos esta es la distribución F, arranca en 0, aquí tenemos la región de rechazo de la hipótesis nula, y aquí tenemos la región de aceptación de la hipótesis nula. Ahora calculamos el punto crítico, que sería este punto que está aquí, este punto sale de la tabla,
necesito primero ubicar el punto crítico para luego ubicar el estadístico de prueba. Y ese punto crítico lo obtengo, muchachos, de las tablas estadísticas. Por ejemplo, ya aquí tengo la tabla F. Vamos a ver, aquí por ejemplo está la normal, la distribución T, la distribución F. Aquí la tengo. Entonces esta distribución F, aquí en la columna principal me dice grados de libertad para el denominador y en la fila principal me dan los grados de libertad para el numerador. Y hay en la fila principal hay una columna auxiliar que dice PR. Aquí voy a ubicar el valor del alfa, el valor del margen de error. Bien. Entonces el punto crítico se establece como, no sé si, bueno, aquí está. 2, 14. 2 en el numerador y 14 en el denominador. Listo, voy acá. 2 en el numerador, aquí lo tengo. Y 14, aquí va a estar 9. Voy a la siguiente hoja. Siguiente. Aquí está, aquí lo puedo ubicar. 2 y 14. Aquí está, con un margen de error del 5%, es decir, 0.05. Aquí está. O sea, me daría 3.74. 3.74. Me daría el margen el punto crítico. 3.74. Pero resulta que el estadístico de prueba me dio 5.04, es decir, va a estar como por aquí, algo así. Voy a extender aquí un poquito, va a estar por acá el 5.04 a la derecha. Es decir, ¿en qué cayó el estadístico de prueba? En la región de rechazo. Entonces voy al planteamiento y rechazo la hipótesis nula, la rechazo y concluyo sobre la alterna, es decir, hay cambio estructural. Entonces, la conclusión, que sería el siguiente paso, la conclusión técnica. Bueno, digamos, existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95%, porque el margen de error es del 5%. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis alterna y concluimos que hay cambio estructural. Listo. Ese punto crítico, el 3.74, también lo podemos calcular aquí. Digamos, F crítico. Lo podríamos calcular con la sintaxis, digamos, más INB, creo que es, por acá debe estar, punto F, punto CD, cola derecha, probabilidad 0.05, aquí me indica punto y coma, grados de libertad del numerador 2, punto y coma, y grados de libertad en el denominador, que sería el grado de libertad 2, sería 14, cierro paréntesis, y ahí me tendría que dar el 3.7388, que prácticamente, pues, quitando decimales, creo que es ese. Vamos a ver, 3.74. Bien, me falta uno. Ahí está el 3.74. Míralo ahí. Que lo calculamos por tablas. Bien, ¿cómo se desarrolla rápidamente esta prueba en eViews? Aquí la hicimos como, digamos, a mano, digámoslo así. Pero entonces en eViews yo ya tengo los datos acá. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, ya tengo los datos aquí. Tengo aquí en grupo las variables que son las, eh, las que tenemos en Excel, son las mismas. Puedo verificar aquí en estadísticas descriptivas que ambas siguen una distribución normal, es decir, puedo estimar el modelo general porque las dos series son normales. Aquí tenemos un HAR que verá de 2.12 para el ahorro y de 1.33 para el ingreso. El punto crítico aquí me da 5.99 para una distribución chi cuadrado. Y con un nivel de confianza del 95%, el punto crítico vale 5.99. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula de normalidad, tanto para el ahorro, la variable ahorro, como para la variable ingreso. Bien, podemos cerrar acá y voy a seleccionar las dos variables. ¿Listo? Clic derecho, Open como ecuación.
Y aquí automáticamente me aparece ordenada mm, la ecuación, la sintaxis para obtener la ecuación. Primero la variable dependiente, perdón, aquí me apareció en orden alfabético, discúlpenme, corto y pego por acá. ¿Listo? Pego por acá. Y aquí ya tengo la variable dependiente, tengo el vector de coeficientes y tengo la variable independiente, que sería el ingreso. Es decir, el ahorro depende del ingreso. Le doy a aceptar y aquí tengo la salida de views. Obviamente aquí tengo la suma de cuadrados de los residuos para el modelo general, que es 0,5722, que es este dato que tenemos por acá. La ecuación general, 0,5722, la suma de cuadrados de los residuos. Bien, la prueba de show la tenemos acá, le damos view en la salida le damos view, y aquí donde dice diagnósticos de estabilidad, show, test de show. Listo. Y aquí le damos el inicio del año de la segunda regresión, 1955, creo que es, 1955. Y aquí ya tenemos el valor de f, permítame y lo copio, a ver si se deja copiar, bueno, no se deja copiar, 5.037, 5.037, que tuvo que haber sido el valor que nos dio por acá, 5.037. Aumentamos decimales, ahí está el dato. En eViews nos da 5.037, ¿sí? Que sería este resultado que está acá. De esa manera se verificaría la prueba hecha. Muchas gracias.